Días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana que nos ha regalado un clima muy particular en esta ciudad de Monterrey. Queremos agradecer a las personas que ya se encuentran aquí y queremos, para dar inicio a este evento, solicitarles de la manera más atenta poner en modo silencio nuestros teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo, esto para poder llevar un mejor desarrollo de nuestra conferencia. Estimadas damas y caballeros, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Armando Cavazos Regalado y estaré conduciendo este evento. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia denominada Violencia Política contra las Mujeres, dentro del marco de los 16 días de activismo en la lucha para la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y niñas. Me permito mencionar a nuestras invitadas e invitados especiales y les pido amablemente guardar sus aplausos hasta que termine de nombrarlos. Agradezco la presencia de quienes hoy nos acompañan. Eufrosina Cruz Mendoza, diputada local en el estado de Oaxaca, activista y defensora de los derechos de las mujeres. El doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral. A las consejeras y consejeros electorales que se encuentran con nosotros, la ingeniera Sara Lozano Alamilla, la maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, el maestro Luigi Villegas Alarcón, la licenciada Rocío Rosiles Mejía, el maestro Alfonso Royce Elizondo, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral, el licenciado Héctor García Marroquín, así como a los aliados estratégicos con quienes hemos trabajado en estos 16 días de activismo. Y también una mención especial para quienes siguen nuestra transmisión a través de Facebook Live y del portal de la Comisión Estatal Electoral, así como de nuestras diferentes redes sociales. Agradecemos también a los distintos medios de comunicación, a todo el personal de la Comisión Estatal Electoral y al público en general que amablemente asista a esta conferencia. Muchas gracias por su presencia y ahora sí, en este frío, los invito a brindarnos un cálido aplauso. Para comenzar con este evento, me permito leerles la síntesis curricular de Eufrosina Cruz Mendoza, quien el día de hoy nos ofrece la conferencia Violencia Política contra las Mujeres. Eufrosina Cruz Mendoza nació en la comunidad de Santa María Quiegolani en una familia zapoteca. Se trasladó a la capital del estado de Oaxaca de Juárez para continuar sus estudios y culminar la licenciatura en Contaduría Pública. En el año 2007 inició una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para presidenta municipal por el ancestral sistema de usos y costumbres. Su trayectoria política es la siguiente: Coordinadora Nacional de Asuntos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Diputada de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso Local del Estado de Oaxaca del 2010 al 2012 y además fue la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado en el periodo 2010-2011. Diputada federal de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión por el Partido Acción Nacional del 2012 al 2015. Actualmente y por segunda ocasión es diputada local de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, donde preside la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales. Se ha destacado por su activismo por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y el desarrollo de las comunidades indígenas. Ha participado en distintos foros y ha sido acreedora de diferentes reconocimientos nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de la Juventud en 2007, además de haber sido seleccionada en 2012 y 2017 como una de las 100 mexicanas y mexicanos más poderosas de la revista Forbes, entre otros. De esta manera, damos un fuerte aplauso a Eufrosina Cruz Mendoza para que nos acompañe en esta ponencia. Y solo me permito comentar, adelante Eufrosina, posterior a la presentación de su ponencia tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, buenos días a todas y a todos. No me gusta sentar porque es como estar quietecita y no me gusta estar quieta.
Primero que nada, quiero agradecer a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por la oportunidad de hoy estar con ustedes, al presidente y a sus consejeras y consejeros. Y primero, cuando me dan la oportunidad de tener un micrófono, me presento quién soy yo y qué chingado hago aquí, ¿verdad? Y pues mi nombre es Eufrosina Cruz Mendoza, soy mujer, soy indígena y me siento orgullosa de serlo, de defenderlo y de decir, porque entendí que no soy ni más ni menos. Cuando las circunstancias y la vida no te da oportunidades, sino que tú tienes que generar tus oportunidades, tú tienes que arrebatar tus derechos, tú tienes que construir estas oportunidades. Entonces, la visión tuya de la vida, yo creo, cambia. Yo vengo de una familia en donde mamá y papá no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no saben qué chingado es violencia política, ¿va? Y no responsabilizo tampoco a mamá y a papá. Mamá tuvo 10 hijos, papá casó a la hermana más grande a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 hijos. Y cuando esa es tu realidad y tampoco no responsabilizas a esa circunstancia, sino que pues así te tocó, pero te toca a ti cambiar esa circunstancia. Y entiendes que nadie va a cambiar esa circunstancia si tú no la haces, no das el primer paso. Y cuando descubro que yo, Eufrosina, soy mujer, que yo, Eufrosina, puedo decidir por mí, lo descubrí a través de la maravillosa palabra que se llama educación. Hace más de 25 años en mi montaña, yo soy de un pueblo que se llama Quiegolani, mi lengua materna no es el español, yo aprendí a hablar esta lengua que hoy me comunico con ustedes ya de grande, mi lengua materna es el zapoteco, de la cual me siento orgullosa de hablarlo y de defenderlo, porque no es dialecto, sino que es una lengua más de este país. Y cuando ese maestro llegaba allí en mi entorno, caminando más de 12 horas, hace más de 25 años en mi entorno no había luz, no había carretera, y tu única forma de ver es esa montaña. Y tus juguetes no fueron una muñeca, sino fue la masa. Y lo que viste era que mamá se levantaba primero y era la última en dormirse. Y tú con mamá, a hacer la tortilla, a traer el leño. Me estaba yo preparando para ser mujer y ser entregada y tener la misma historia de mamá y de la tía y de la hermana. Y cuando llega ese maestro en un salón de piso de tierra, con unos tablones, y empieza a llevar esos recortes que hoy sé que se llaman periódico, y empiezas a descubrir la maravillosa cosa que se llama letra, y empiezas a hilar un sonido que desconocías, y empiezas a descubrir cosas que tus ojos no veían. Qué tan bonito era que mi sueño en mi mismo entorno era ir al cuarto de mi maestro, porque era el cuarto más bonito que mis ojos veían, porque donde nos dormíamos era piso de tierra, en el petate, y el maestro no, estaba pintado con cal. El maestro hablaba diferente, y mi sueño era eso, que algún día hablar como mi maestro. Y mi maestro se ponía los guaraches más bonitos, que hoy yo sé que eran unas chanclas, pero lo más chingón que yo veía, pues, porque lo que yo me ponía eran unos guaraches de plástico y mi mamá, para que durara, lo tenía que, con un machete caliente, y cuando se ponía rojo, le cortaba el guarache más viejo y lo unía y ya me duraba otros 5 o 6 meses. Esa era la realidad. Pero ese maestro me llevó la palabra que se llama sueño. Y me empezó a enseñar a ser rebelde, pero rebelde con responsabilidad y con causa. ¿Y cuál era esa causa? Cambiar mi historia, no casarme, decidir por mí. Y decidí revelarme a papá, decidí revelarme a ese entorno y me volví la loca.
me volví la puta, no saben de lo que me han dicho, de lo que me dijeron, ¿no? Y papá me quería casar. Yo le dije que no. A tus 12 años. Y hoy yo sé que lo que hice a papá era chantaje, porque dejé de comer, porque si no. Y papá, a pesar de eso, y no responsabilizo a papá, como siempre lo he dicho, porque nadie le había enseñado a papá que su hija también valía, que su hija también tenía derecho. Ni siquiera papá sabía el significado de derecho. Y cuando salgo de mi entorno a descubrir y a arrebatar por lo que yo creo que merezco, que es mi conciencia, que es mi libertad, y llego a un entorno que no es mío, y empiezas a vivir otra circunstancia, que es la discriminación, porque el pueblote grandote, o sea, la ciudad, te empieza a ver de pies a cabeza, porque hueles a montaña, porque tus facciones son diferentes, porque tu tonalidad de voz es diferente, porque se me cuatrapea la lengua, porque no es una lengua que pues, lo tuve que arrebatar. Y eso es lo que tiene que entender México, que lo maravilloso de este país son sus rostros, sus colores, no la violencia. Entonces cuando llego a un entorno, ahí empecé a estudiar mi secundaria, mi prepa, trabajando y estudiando porque la vida no me la regaló, tuve que arrebatárselo a la vida. Y vendí de lo que fuera, no me arrepiento. Y de ahí fui instructora comunitaria para que a cambio el gobierno me diera 3 años de beca. Y yo quería ser doctora, pero pues mi economía estaba jodida porque yo tenía que sobrevivir, porque no se vive cuando no tienes quien te abrace. Y decidí estudiar contaduría pública y entendí que 1 más 1 es igual a 2, derechos y obligaciones. No hay más ni hay menos. Y ya convertida en contadora pública, pues dije, ya chingué, ¿no? Pero regresaba yo al pueblo, pues mamá seguía levantándose a la misma hora. Y era la última en dormir. Y empecé a decir, ¿y por qué? Empecé a cuestionar lo que me habían dicho que era normal en mi entorno, que era ostentarse en la costumbre, porque la costumbre que yo defiendo es mi fiesta, mi vestimenta, mi lengua, pero no la violación a los derechos humanos. Lo peor que puede pasar en una sociedad es que la violencia sea costumbre. Y ese es el reto, que la violencia en cualquier rostro y en cualquier sentido no sea costumbre. ¿Y quiénes tenemos la responsabilidad de cambiarlo? Nosotras, no hay más. Si no lo denunciamos, si no lo exhibimos, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso significa también, porque volverte problema no es fácil. Y toda mi vida me he vuelto problema, desde con mamá, desde con papá, y una más, pues yo dije, pues otra no pasa nada. Y de ahí se me ocurre ser presidenta del pueblo. Yo dije, ya chingué, ¿no? Y oh, sorpresa, en la historia de mi pueblo, nunca habían votado por una mujer. Bueno, las votaban, pero por otro lado, no había una lista de ciudadanas, pero para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos una credencial, tengo una credencial que dice que soy ciudadana de este país, pero para lo más importante, que era decidir para el desarrollo de mi entorno, me dijeron que era la autonomía, que era el uso y costumbre de mi comunidad, derecho consuetudinario, una ley no escrita. No me dolió lo que pasó ahí en mi entorno, porque la mayoría de esos hombres no saben ni siquiera qué es derechos. Para ellos fui una intrusa. Para ellos arrebaté algo, desde ir a la cancha del pueblo a querer jugar básquet, desde querer entrar a la sacristía en donde era un espacio de hombres, y cuando yo entré, yo dije, pues qué chingado hacen acá, y es donde se chingaban sus mezcalitos. Yo dije, yo también puedo, ¿va? Y hoy ya entramos, no para tomar mezcal, sino que para platicar. En la mayordomía no entendía por qué las señoras se tenían que sentarse en el petate y los señores en la mesa. Y hoy
ya todo el mundo se sienta donde quiera. En mi pueblo ya hay una liga de básquetbol de niñas y de niños. Ya estoy peleando que el premio sea de igual a igual, porque todavía desde el salario ahí cambia y desde el premio también. Y cuando decido denunciar este hecho, no lo que pasó en mi pueblo, sino que lo que significaba eso, que me dijeron que porque no podía ser presidenta de mi pueblo porque soy mujer. Y ni siquiera yo estaba votando por mí en ese entonces. Los que votaron por mí fueron los jóvenes de mi pueblo. ¿Y qué haces ante esa circunstancia? ¿Callarte? ¿O decides denunciar? Ver el rostro de mamá y papá llorar diciendo, párale, que no nos quieres, porque te vuelves problema para todo el pueblo. O la fortaleza de las señoras que decían, cuidado, te vas a agüitar porque estamos contigo al final. Y la violencia política para mí empezó desde el día que me paré en esa asamblea y los señores me empezaron a insultar. En nuestra lengua materna los insultos duelen más, porque ni siquiera hay su significado. Y ahí viví la peor sentimiento de denigración hacia lo que es ser mujer. Sí me dolió, pero esas mismas palabras me dieron la fuerza para decir, esto no se va a quedar así. No los responsabilizo. Son las circunstancias de la pobreza y marginación. Y no la pobreza y marginación de aquí, porque mi padre me enseñó a arar la tierra, padre me enseñó a respetar la tierra, sino que la pobreza de aquí. Cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, miedo a exigir, pero sobre todo miedo a decidir qué quiere. Entonces, cuando te enfrentas a todas esas circunstancias, no te queda más que ir para adelante. Pero el otro reto que cuando llego a las instancias de gobierno que se supone que me llevan a ayudar, al Instituto Estatal Electoral, a la Comisión de Derechos Humanos, a un chingo de dependencias. Parecía yo peregrina con mi carpeta, ¿no? Y sí me he escrito como Dios me dio a entender. Ni un abogado quiso llevar mi caso, porque era atentar contra la democracia de mi estado. 570 municipios, 417 regidos bajo el sistema de usos y costumbres en donde se esconde la antidemocracia, porque no solamente la democracia es rostro de hombres, tiene que tener rostro de mujer, y no importa aunque sea de usos y costumbres. Y todos me dieron la misma respuesta, es la autonomía, es uso y costumbre, derecho consuetudinario. 1 de enero del 2008, el otro muchacho que era maestro igual que yo, que no vivía en el pueblo igual que yo, pues fue presidente. Y entendí por qué ingresé a la política. Decidí ingresar a la política porque entendí que lo que me habían negado estaba allá adentro. También decidí aceptar los señalamientos y cuestionamientos que vienen ahí. Y ahí viene lo más cabrón, que es ahí donde está la violencia política, ¿no? Porque luego te empiezan a decir que estás loca. ¿Cómo? ¿Cómo se atreve a acabar con eso? Y si no hubiera yo dado este paso, hoy no estuviera yo hablando ya de una reforma a la Constitución de mi estado, ya no estuviera yo hablando que la ONU adoptó mi iniciativa, que la Constitución de mi país ya está plasmado en el artículo 2 constitucional, fracción tercera, que ningún uso y costumbre puede violentar los derechos y la visibilidad de las mujeres en las comunidades indígenas. Y lo menos importante quizás en este proceso o en esta historia es el de votar y ser votadas. Era que el mundo nos viera, era que nuestra casa nos vieran. El día que votó mi madre, yo me acuerdo en 2010 que por primera vez votaron las mujeres en mi pueblo, mi mamá se levantó tempranito y se puso el mejor vestido de su vida, se puso el listón más nuevo, porque iba a votar. Y lo menos importante era eso, era que se iba a sentarse en la cancha del pueblo.
y que en el aparato de sonido le iban a llamar Guadalupe Mendoza Martínez ciudadana. ¿Qué se esconde atrás de ser ciudadana? ¿A que te señalen? ¿A que te digan que no puedes? Pero está en cada una de nosotras denunciar cada hecho. A veces la violencia está presente en esas pequeñas palabras y si lo permitimos, se hace más grande. Desde que una mujer, y ahí todos somos participantes muchas veces en la violencia, y más para las mujeres que se dedican en la política, y las peores enemigas de nosotros somos nosotras mismas, porque si una avanza, puta, ya se chingó al jefe, ¿no? Y no por sus méritos, llegó porque es chingona. Si ella es chingona, pues yo también voy a ser chingona y voy a llegar ahí. En lugar de abrazarnos, en lugar de entendernos, en las redes sociales, las peores críticas vienen de mujeres. Y yo creo que por más cursos, capacitaciones que haya, si no cambiamos nuestra visión, si no cambiamos cómo nos vemos, no vamos a avanzar mucho. Y si no asumimos nuestra responsabilidad, yo asumí mi responsabilidad, que era primero cambiar mi historia, con los señalamientos y cuestionamientos, pero hoy que ya hay más herramientas, yo no permito a que me digan cosas. Hay que visibilizarlo, porque si no visibilizas esas violencias, pues va a seguir escondiéndose. Desde el espectacular que sale una mujer, porque pues no está, el prototipo de las mexicanos no somos 90, 60, revienta pues. Y desde ese tipo de cosas es violencia. Desde porque salió mal del espectacular, ¿qué no le decimos? Más allá de partidos políticos. Desde que, pues, como diputadas a veces, te cuestionan porque ya fuiste a un bar y la chingada, y a él, ¿por qué no le dices? O porque dejamos a nuestros hijos, a nosotras sí nos cuestionan de decir, qué desnaturalizadas, ¿no? O sea, ¿qué no le duele? ¿Y por qué no le dicen al Señor eso? ¿A poco no le duele también a Él? Le duele también. Entonces, ese equilibrio nos hace falta, pero depende de nosotras, de que nuestros esposos también nos acompañen. Tengo un marido maravilloso que ha entendido en mis locuras. Él cuida a mi hijo ahorita, tengo un hijo de 4 años y medio, él va por él, le dicen mandilón y un chingo de cosas, pero no pasa nada. Ese es el equilibrio, y la violencia se va a detener el día que como sociedad entendamos que debe de haber equilibrios. Los espacios públicos se deben de ir construyendo día a día, y que nadie nos lo va a dar tampoco si no vamos por ellas. Sentadas no va a llegar. Hay que ir por ellas, hay que volvernos problemas para los partidos políticos, por la vía independiente, hay que ir por esos espacios y construir esa gran alianza. No se trata tampoco de quitar los espacios de los hombres, se trata de que caminemos juntos. Yo así lo veo. Hoy en mi pueblo, por ejemplo, ya hay regidoras. En mi estado ya hay 36 presidentas municipales, ¿no? Por el sistema de usos y costumbres, que para a lo mejor es poquito, pero para mí son un montón. Hay más de 100 síndicas municipales, hay más de 300 regidoras, cosa que no había hace más de 10 años. ¿Y cuál se están enfrentando? Esa palabra que se llama violencia política. Desde que el presidente la manda a la oficina más escondida, desde que no le dan presupuesto a su regiduría, desde que no le dan o aceptan sus propuestas, eso es violencia política. Y por eso como sociedad ahí es donde tenemos que acompañarnos, y más la Comisión Estatal Electoral. Porque le decía yo hace ratito a uno de los consejeros que estaba platicando, la violencia política o psicológica no son golpes, no está morado, pero duele más.
Duele más desde que el señor de la asamblea me dijo que yo no valía y que la chingada y que esto, que lo otro. Hasta que un periodista te dice que no sirves, etcétera. Hasta el compañero dice, otra vez va. Duele más eso. Y empiezas a dudar de tu capacidad. Y lo peor que podamos hacer las mujeres es dudar de nuestra capacidad. Y hacer que eso se vuelva costumbre. La pobreza y la violencia no puede ser costumbre. Y está en cada uno de nosotros y está en cada una de nosotras. Si no, nadie va a hacerlo. Como sociedad somos responsables. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias por esta ponencia a Eufrosina Cruz Mendoza. Y ahora vamos a pasar a una dinámica, a una sesión de preguntas y respuestas, recordándoles que la dinámica para hacer la pregunta a la conferencista es levantando la mano y alguno de nuestros compañeros se va a acercar, les vamos a pedir que nos digan su nombre y alguien del staff se va a acercar ahí con ustedes. Tenemos ya aquí una primera pregunta. Primero que nada, una disculpa por las palabrotas, pero pues, aprendí a chingadazos. Pues, bueno. Muy bien, tenemos ya dos preguntas, ¿sí? En ese orden. Bueno, primero que nada, Eufrosina, bienvenida a Monterrey. Soy Roberto Guillén, escribo para una revista que se llama Poder y Belleza. Recientemente me interesa mucho comentarte de esta declaración escandalosa que vertió Elena Poniatowska sobre las mujeres de Juchitán. ¿Qué sintió Eufrosina cuando escuchó? Acabas de decir ahorita que la violencia, la peor violencia viene de una mujer contra una mujer, ¿no? ¿Tú crees que este es un ejemplo clásico o está justificado? ¿O tiene razón Elenita? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que más allá de nombres y personajes, la violencia no puede venir de nadie. Y pues que somos gorditas, pues sí somos gorditas. Y no por tomar cerveza, pues. Es un poquito de lo que yo decía, el tema del prototipo de que pues no somos 90, 60, revienta, esas somos. Y no se puede vernos por la estatura, por tu cuerpo, sino por lo que puedes aportar para tu familia, para tu entorno y qué responsabilidad asumes. Entonces yo creo que yo no estuve en ese día, pero creo que pues se equivocó Elenita, ¿no? Estaba comparando la historia y la historia se le salió. Gracias. Tenemos otra pregunta, recordarles nombre y pedirles sean muy breves en la pregunta. Bueno, muy buenas tardes, Eufrosina. Mi nombre es Sergio Hernández Ramírez. Yo soy exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Primeramente quisiera felicitarla por los esfuerzos que ha hecho usted tanto en su estado como a nivel nacional. He leído un poco de su historia y realmente me he quedado sorprendido porque usted ha dado un ejemplo a las mujeres y no a las mujeres, sino también a los hombres. Ha puesto en muy alto a su estado y aquí a México. Y mi pregunta es, ¿qué piensa usted sobre las cuotas de género? ¿Cuál ha sido la dificultad de las mujeres para acceder a la política? ¿Y qué mensaje les daría a las mujeres para que se involucraran más al ámbito político? Bueno, primero que nada, más que cuotas, yo le pondría derecho de las mujeres, porque el tema es eso, el tema es desde los partidos políticos, ¿qué te dicen? Es que no hay mujeres, ¿dónde las vamos a conseguir? Por ejemplo, a lo que me enfrento ahorita, ¿ya ves tu ley? Mira lo que hiciste. Pues hay un chingo de mujeres, vamos a buscar, yo te acompaño si quieres, si no la encuentras. Ese es el primer reto que hay que cortar, es decir, no, ahí están listas y preparadas. Luego, no un fondo de capacitación para las mujeres. ¿Capacitarnos? Pues no me falta un cerebro, nada más que dame la oportunidad, no necesito capacitarme, necesito oportunidad, necesito visibilizar.
Y la cuota para mí es eso, es derecho, es un derecho que se tiene que ir construyendo. A lo mejor se abrió porque falta esto, esta sensibilidad, no de los hombres, sino que de nosotras mismas, porque hemos pensado que pues el espacio, como siempre ha tocado poco, pues todas vamos por el mismo, cuando pues hay un chingo de lugares, pues. Entonces, para mí eso significa la cuota de género, el derechos, oportunidades de ser vistas y aportar nuestra capacidad para el desarrollo de este país. Gracias. Ahí. Ay, pues que no tengan miedo, no pasa que nos digan que estamos locas. Gracias. Otra pregunta. Adelante. Buenos días, Rosina. Acá estoy a tu izquierda. Me llamo Alejandro Heredia. Quiero preguntarte dos cuestiones básicas. Primero que todo, ¿cómo ingresaste al PAN? ¿Por qué te interesó estar en un partido político que, es muy identificado con el ámbito empresarial, la derecha, el yunque, todo eso? Y número dos, quería preguntarte qué piensas acerca de la candidatura de Marichuy Patricio y si tú le vas a dar tu apoyo ciudadano para ser candidata. Bueno, gracias. Primero que nada, pues pregúntale a Naya. Mira, cuando les hablaba yo de las circunstancias, yo tomé las circunstancias que la vida me presentó y entendí que la única forma de cambiar lo que me habían negado era a través de ahí adentro. Y toqué las puertas de todos los partidos, ¿eh? ¿Y cómo ingresé al PAN? Más que yo ser del PAN, digamos. En 2010, en 2008, ni un abogado de mi estado quiso llevar el caso. Un grupo de abogados del estado Morelos llevaron mi caso y me invitaron precisamente a una conferencia cuando era IFE todavía, unos consejeros de ahí de Morelos, y ahí me entero que iba a llegar al presidente de mi país, que en ese entonces era Felipe Calderón. Y pues yo dije, pues yo quiero conocerlo y para que pues me conozca, pues. Y como a mí me gusta mucho escribir, que me aviento una bendita carta de 6 hojas de ambos lados y me dicen los consejeros pues que estaba muy difícil llegar a esos porque el Estado Mayor casi te va a linchar, pero que lo íbamos a intentar. Pero como ya me habían hecho muchas entrevistas a nivel nacional e internacional, entonces me identifica una del Instituto Nacional de la Mujer. El chiste es que, para no hacer el cuento largo, me ponen hasta adelante y conozco a Margarita Zavala. Entonces ahí me pregunta Margarita Zavala que cuál era mi sueño. Y yo le dije que un día fuera allá a mi montaña a hacer una de estas fiestotas grandotas, ¿no? Y en 2010 viene el cambio de gobierno en mi estado y Margarita me llama y me dice que si yo quiero participar como candidata a diputada local. Y lo pensé un chingo. ¿Por qué? Porque pues desde la sociedad civil a veces de repente pues cuestionas, reclamas, y ya entrar ahí, y más como tú dices, en un partido en donde dicen que supone que es de empresarios y estas cosas, y decido inscribirme por las dos vías, por mayoría y por la vía plurinominal. Y Margarita me vuelve a marcar y me dice, tu lucha no merece ir a una urna, pero porque te lo van a aniquilar. He ahí cuando me dan la oportunidad de ser diputada plurinominal en el tercer lugar, y así es que llegué al PAN, más allá de ser del PAN. Y me tocó ser diputada federal dentro del Pacto por México. Voté todas en contra, excepto la educativa, porque estoy convencida que la educación es la única herramienta para cambiar mi estado y muchas circunstancias. Y por eso ingresé al PAN, por esa historia y por esa circunstancia. Y respecto a Marichuy, respeto la forma de cómo están haciendo, pero los pueblos indígenas, y lo digo con mucho respeto, no queremos escondernos atrás de una pasamontaña.
queremos que nos vean, con nuestras facciones, con nuestra tonalidad, con nuestra sonrisa y con nuestro llanto, lo que quieran. Y ahí no coincido. Entonces algunos a lo mejor me van a chingar con lo que estoy diciendo, pero esa es mi visión, porque lo que yo estoy luchando es que México me vea, más allá de partidos, porque hoy por hoy ya no hay derecha, no hay izquierda, o sea, todos son iguales, creo, es el ideal de cada uno, es lo que vayas a construir y lo que vayas a arrebatar, y ese espacio que arrebates lo ocupes para tus ideales. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Tenemos ya el micrófono. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Mi nombre es José Fredman, soy estudiante de la Autónoma de Nuevo León y en el marco de la tesis doctoral estamos investigando la participación político-electoral de personas indígenas aquí en el estado. Parte del trabajo de campo que ya lo iniciamos, precisamente con personas indígenas, trabajo de campo con personas indígenas, nos han estado diciendo las mujeres eso, que los usos y costumbres en ocasiones, o la mayoría de las veces, violan los derechos, sobre todo políticos, de las mujeres aquí en el estado. Y en ese sentido, en ese mismo orden de ideas, ¿qué recomendaciones le podría usted hacer, diputada, sobre todo a las instituciones que aquí en Nuevo León, por el muy nuevo reconocimiento a las personas indígenas, hay mucho desconocimiento, mucha insensibilidad por parte de las instituciones que deben de garantizar, ¿no?, los derechos humanos de todos y de todas, y garantizar que no se violen esta doble violación a los derechos de ser mujer y luego ser indígena en Monterrey, que es un contexto difícil. Y bueno, y sobre todo a las instituciones municipales, porque ahora mismo solamente el municipio que está trabajando en el marco de lo que dicta la Ley de Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León es el municipio de San Pedro Garza García. Cosa curiosa, porque, bueno, no curiosa, pero hay mucha gente que va a trabajar allá, indígena, que trabaja en ese municipio, pero donde vive, que es Juárez, Monterrey, García, hay un gran desconocimiento y por ese motivo hace falta acciones en esas instituciones. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo, no sé si ya hay protocolo para la violencia política aquí, el que ellas, ustedes puedan acompañarlas para hacer sus denuncias, para hacer visible esto, porque también hay que acompañarlas, porque de repente en esta soledad de denuncia sientes que las puertas se te cierran y hasta ahí llega. Entonces, y qué bueno que ustedes como estudiantes ya se están acercando para hacer visible, primero para hacer visible a la que se está atreviendo a decirlo y de ahí acercarse a las instituciones. Acá la comisión pues hará lo que le corresponde y si no, pues ya veremos qué hacemos. ¿Cierto? Entonces yo creo que hay que acompañar también desde el municipio que está haciendo. Ya el INE dictó un lineamiento que los distritos o las zonas que tengan población indígena tienen que garantizar mujeres y hombres que se autoidentifiquen como indígenas. Entonces creo que hoy hay más elementos para que estas mujeres rompan su propio miedo, porque hay un chingo de miedo. Entonces está atorado. Entonces en Oaxaca ya empezamos, ¿por qué? Porque para empezar se tiene que hacer, apenas se hizo la reforma en donde ya se plasmó que ya somos sujetos de derecho, porque todavía no está establecido, entonces ya se dio ese paso, entonces para seguir haciendo la ley de consulta. Gracias. Tenemos otra pregunta y luego ya también aquí adelante. Buenos días. Soy María Hortensia Delgado, soy maestra y licenciada en educación primaria. Estoy muy orgullosa de mi carrera y más al escuchar hablarte así. Y me da mucha pena que las mujeres que estamos aquí no estamos rompiendo el miedo a participar y no estamos siguiendo tus consejos. Para mí como maestra, como que de repente me duele la palabra indígena, porque me duele, mi pueblo me duele cómo están.
pero me gustó mucho verte la naturalidad con la que lo manifiestas. Ustedes, mi pregunta es la siguiente, ¿ustedes no se sienten agredidos cuando nosotros les decimos, es indígena? Porque, por ejemplo, en mi salón, en mis tiempos laborales, ahorita ya estoy jubilada, me daba pena decirles a los niños, es que su compañerito es indígena. Entonces yo nada más les decía, es que él habla diferente de nosotros, es dialecto, y habría que estarles investigando, constantemente aclarando la situación, porque me tocó atender a varios niños en esa situación. Entonces, ¿a ustedes la palabra indígena no duele? No, siempre y cuando sea que nos lo digan con respeto. Con respeto, porque a veces cuando dicen indígena es como que, pues, niño chiquito, ¿no? O sea, es como que no razonamos. Entonces yo creo que también pues al final somos mexicanos y me siento orgullosa de tener una identidad cultural. Como todos son regios, pues yo soy indígena. Entonces, y así se debiese ver a nosotros como seres humanos. Entonces, en la escuela habría que empezar por una educación partiendo de eso. Si es un niño indígena y ahora le va a tocar estar con nosotros. Pues no debiese de haber esa diferencia, o sea, simplemente es mexicano y ya. Exacto. Entonces, Lo que él diga cuando se presente, pues soy Diego y soy indígena, pero que de él nazca, pues, para mí, desde mi punto de vista. ¿Sale? Perfecto, para no tenerle miedo a esa palabra por el dolor que algunos pensamos que significa. No. Gracias. Y que no somos vulnerables tampoco, porque luego las políticas públicas nos meten en grupos vulnerables. Pues si no me falta nada. Perfecto, gracias. Primero que nada quiero felicitarla porque yo estuve viviendo un tiempo en Oaxaca y sé lo difícil que es vivir en una ciudad, en un lugar, en un estado así. Los hombres son muy machistas todavía. A mí me daba miedo mi lugar, andar en la calle, porque hasta los taxistas se mostraban con propiedad hacia ti. Entonces, yo sé, porque vi y viví entre muchos indígenas de diferentes, que hablaban diferentes dialectos. Y o es una lengua más, no es dialecto. Son lenguas, exactamente, sí. Entonces, mi duda es, entonces yo eso mi felicitación es en el sentido de que ha llegado a la cima de una gran montaña psicológica. ¿Por qué? Porque no es fácil superar ese machismo en el que creció. Ahora, ¿cómo puedo yo, si quiero llegar a un punto en el que usted ha llegado porque la vida se lo ha permitido, como dice usted, no fue el pan, o sea, se le presentaron las circunstancias, y ahorita no estamos hablando de partidos políticos, ¿cómo yo psicológicamente puedo vencer ese miedo a aspirar a una oportunidad política sin que un hombre vaya a querer a mí pedirme algo a cambio por una oportunidad? Porque de eso es de lo que estamos hablando. Entonces, he escuchado varias de las preguntas, comentarios, y lo disfrazan. Entonces, quiero saber cómo ha podido usted, ahora sí que evadir o escaparse, o simplemente cómo vencer ese temor natural de una como mujer al querer pasar por un camino como ese, pero que sabemos que al llegar podemos llegar a hacer lo que usted está haciendo ahorita. Muchas gracias. Pues yo creo que es eso, romper tus propios miedos, el que pienses, si lo hago me va a pasar eso, pues hazlo ya. Y si en ese camino te tropiezas, pues levántate y dilo, denuncia, visibilízalo, porque es eso, o sea, si te quedas con lo que te pasa, pues ahí se queda. El reto es romper ese miedo y es compartir y es visibilizar
Y es por ir por lo que tú crees y estás convencida que mereces. O sea, pero primero tiene que partir de ti y que te aguantes a lo que venga. Sí, fue una bonita experiencia, como quiera, el haber vivido allá, pero sí vi muchas cosas que Muchas yo gracias. dije, está difícil. Gracias. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Adelante. Sí, muy buenos días, Eufrosina. Es un orgullo para nosotros que estés aquí en Monterrey. Y en México en sí es un país sigue siendo muy machista, lamentablemente, y las noticias de feminicidios afectan mucho a este país. Me duele porque tengo hermanas, tengo madre, y cuando te veo a ti, veo a todas ellas, veo a muchas mujeres. Conociendo tu historia la comparto mucho con mi mamá, con mis hermanas, con todas las mujeres que conozco, porque digo, si una persona en una comunidad alejada, donde no tenían voz, donde ni siquiera, como usted dice, no los veían como objetos, pudo lograr salir, pudo porque creyó en sí misma. Mi pregunta en sí es más, ¿cómo hay mujeres aquí por ejemplo, en Nuevo León, en Monterrey, una ciudad que ofrece, a lo mejor no se ve tanto como en las comunidades rurales o indígenas, cómo hay mujeres que saben que pueden hacer esa diferencia, tienen los elementos, pero no se atreven? Incluso yo estoy seguro que aquí mismo hay muchas mujeres que quieren seguir adelante, quieren hacer una carrera, quieren estudiar, quieren incluso entrar en política, pero no se atreven, no pueden hacer, como que tienen miedo. ¿Cómo se les quita eso teniendo todo? O sea, en tu caso es excepcional porque tú fuiste contracorriente. Aquí, por ejemplo, es algo más psicológico. Esa sería la primera pregunta, ¿cómo hacer que las mujeres, incluso en una sociedad como la regiomontana, se atrevan a salir de su zona de confort? Y la segunda, he seguido tu historia desde hace mucho, me hubiera gustado mucho verte como candidata y como gobernadora de Oaxaca, y espero que logres una meta grande porque creo en ti. La segunda pregunta es más que viene para el futuro, para Eufrosina. Te vamos a ver como gobernadora, te vamos a ver, ¿dónde te vamos a ver? ¿Dónde sigues? Bueno, primero, la primera pregunta, ¿qué debe de hacer la mujer o cómo estuvo? Sí, es más que nada cómo las mujeres, incluso en una sociedad como en Ya. Sí. Primero, a que no tengan miedo a que la tarjeta de crédito se quede vacía. Entonces, porque de repente el tema económico también, la violencia económica también está presente. El que digan, vas, entonces cero tarjeta. Vas, no te compro eso. A ese miedo hay que romper, decir, pues si no, pues tengo 2 manos, tengo 2 ojos, tengo todo para hacer yo y construir yo lo que yo creo y lo que yo estoy convencida. Yo creo que ese es el reto que se puede romper en una sociedad ya más avanzada, con poder económico, etcétera, etcétera, pero está presente otra violencia, que es la violencia económica. Entonces, ahí se los dejo de tarea, ¿no? El otro tema es que pues yo quería ser gobernadora, pero la gran Tenochtitlan sigue decidiendo muchas cosas. Entonces, ahorita ya voy por la vía ciudadana, pero hasta en 2022, entonces ahí los espero a todos. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Creo que ya terminamos. Gracias. Tenemos una pregunta más de este lado y con esta podemos concluir. Hola, soy Rosaura Guerra, soy abogada y bendito Dios, desde el 2008 presido una organización en donde ayudamos a las mujeres que son violentadas, a ellas y a sus hijos, dándoles terapia psicológica y jurídica. Primero te felicito porque eres un gran ejemplo para todas nosotras, que como decían en anteriores comentarios, vivimos en una ciudad de confort, en donde la mujer no se atreve a gritar por el qué dirán, en donde la mujer prefiere estar callada para no luchar por los espacios que nos corresponden, por el qué dirán, por el ponerse en el tintero y en un momento dado ser objeto de amenazas, de injurias, de vejaciones. Yo te admiro muchísimo, gracias porque aún y todos los obstáculos que tú has vencido, hoy eres un ejemplo a seguir como mexicana que eres, porque desafortunadamente en la ignorancia que vivimos como país, desafortunadamente por la deficiencia que tenemos como educación, es que vemos a nuestros hermanos indígenas como diferentes, cuando todos somos exactamente iguales, todos somos mexicanos. Muchísimas gracias y hoy de veras invito a que todas las mujeres que tengamos un sueño de poder contribuir a nuestro país, no nos dé miedo y alcemos la voz y reclamemos lo que nos corresponde, no lo que nos quieran dar,
lo que nos corresponde, que es participar también de igual a igual con los hombres. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Tenemos la última pregunta. Gracias. Buenos días. Ante nuestro clima de corrupción que estamos viviendo en el ambiente político nacional, nos hemos dado cuenta que las mujeres tampoco están exentas de estar inmersas dentro de esta corrupción. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Monterrey con Margarita Arellanes, en donde se le acusa de diferentes abusos de su puesto público. En el caso de las mujeres y de los indígenas, ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo hacer para poder no contaminarse de este ambiente corrupto en la política? Vuelvo a decir que es un tema de ideales y de lo que tú crees. O sea, la corrupción no tiene sexo. Entonces, pues, el demonio cae en todos lados. Es lo que tú y tus ideales. Entonces, pero hay que generar las oportunidades, pues, para que califiquemos quién es más corrupto y quién no, pues. Entonces, un caso no es lo general, pues, porque esa es otra limitante, porque van a decir, no, pues igual se chingan la lana, ¿para qué le damos espacio? Entonces, ese también es otra parte de la que decir, la corrupción no tiene sexo, es el ideal y la responsabilidad que tú tienes para lo que tú crees. Entonces, es la cultura también del cómo nos enseñaron. Papá y mamá me enseñó que si no te toca, pues no te toca. Me enseñó a respetar la tierra. Yo me acuerdo que cuando papá me llevaba al rancho, primero le daba el agua a la tierra, saludaba a sus 4 puntos cardinales y jamás se me olvida que decía, solamente te pido para la alimentación de mis hijos. O sea, nada más eso pedía. Y eso está en mi esencia y la corrupción no debe de caber en ninguna sociedad, pues. Entonces, está en cada uno de nosotros y qué bueno que pues ya hay más visibilidad también de corrupción. Hay que hacerlo también visible, porque si no se hace visible, pues nada más ahí se queda, pues. En mi estado, por ejemplo, ya van 4 secretarios del exgobierno al bote. Y eso es importante, pues. 2 de finanzas, el secretario de salud y el de transporte, y van otros. Y yo aplaudo. Muy bien, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, a todos y todas. Queremos invitar a Eufrosina para la siguiente parte del programa, ya sea que nos acompañe ahí en el sillón que está preparado o en este espacio al frente, donde se sienta más cómoda. Y me permito invitar a nuestro consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral, al doctor Mario Alberto Garza Castillo, que pase al frente a regalarnos unas palabras. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a la Comisión Estatal Electoral. Diputado Eufrosina, sea usted bienvenida, gracias por estar aquí. Es un verdadero placer y es muy grato escucharla. Sobre todo quiero decir esto por 2 cuestiones que creo que son sumamente pertinentes en la exposición que nos acaba de hacer la diputada y activista en nuestro país. Una, porque desafortunadamente en Nuevo León tenemos una alerta de género y estamos aquí muy preocupados justamente por ver los mecanismos y estos 16 días de activismo en la campaña naranja, pues digámoslo así, con su presencia y con su discurso y con la presencia, y agradezco también a medios de comunicación, a investigadores, estudiantes, a organizaciones de la sociedad civil y activistas de Nuevo León. Con su discurso creo que nos da herramientas sobre todo para seguir impulsando justamente de manera efectiva una concientización para erradicar aquí en Nuevo León, donde pareciera que es cuna de la modernidad, hay una alerta de género. Y 2, el intercensal del INEGI del 2015 dice que somos la sociedad que discrimina más en todo el país. Entonces creo que podemos hacer alarde de muchas cosas en este estado, pero también podemos avergonzarnos de muchas otras. Y aquí hay 2 situaciones importantes que son sumamente pertinentes tomar en consideración, y me da mucho gusto que estén investigadores de la universidad
aquí tomando nota y capitalizando de manera muy efectiva la realidad que vive nuestro país. Por otra parte, concordamos aquí en la Comisión Estatal Electoral, y aprovecho para, a nombre de mis consejeras y consejeros electorales, de mis compañeras consejeras y consejeros electorales, de todo el personal, agradecerle su presencia, porque en la Comisión Estatal Electoral, más allá de organizar elecciones, más allá de organizar procesos de consulta popular, tenemos una función sumamente importante, pero que también ha estado hasta cierto punto subestimada, y que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la dimensión de un desarrollo sociocultural, no solamente en muchos ámbitos, sino en el ámbito político. Y pasa justamente por lo que usted viene diciendo, en el sentido de que algo que desafortunadamente no hemos logrado dimensionar es la dimensión importantísima de la dignidad humana. Y en este sentido creemos que invariablemente existen muchas fuentes de legitimidad para que personas, hombres o mujeres, ejerzan la representación, ejerzan la acción pública en nombre de todos, pero que nunca se puede sobreponer justamente las dimensiones socioculturales, las dimensiones históricas a la democracia. Y creo que lo que nos hace iguales a todos, lo que a Nuevo León lo hizo fuerte en un momento dado, cuando esta ciudad empezó a ver los primeros, digámoslo así, los primeros destellos de modernidad, fue justamente el sincretismo que se dio entre el mestizaje y estas sociedades indígenas o comunidades indígenas o sociedades tradicionales muy profundas de México, y vinieron a construir aquí en el barrio de San Luisito prácticamente los edificios más bellos que tenemos. Entonces, yo reconozco mucho su presencia, le agradezco mucho sus palabras, y que tengamos en cuenta que si vivimos una república y que los usos y costumbres, como bien lo mencionó, tienen un lugar preponderante en el desarrollo de nuestro país, no pueden estar por encima usos y costumbres que tengan que ver con un hábitus, más que usos y costumbres tradicionales, un hábitus, como diría Pierre Bourdieu, un hábitus en la violencia, un hábitus en la discriminación, y creo que aquí en la Comisión Estatal Electoral erradicamos esos hábitos y le damos la bienvenida a su discurso y a su activismo, y considerarnos un aliado estratégico en su noble causa. Creo que personas como usted requieren de una acción colectiva que vaya asociada de instituciones y de hombres, y quiero que cuente con la Comisión Estatal Electoral para ello. Bienvenida y muchas gracias, y gracias a todos y a todos ustedes.